Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos. Estamos por aquí, estoy en un parque para así compartir la próxima cápsula. Bendito sea el Señor. Hoy vamos a estar compartiendo la cápsula número 17. Le habla la pastora Santa Mateo y su hermana y amiga Maribel. Reciban un cordial saludo de la Iglesia Camino al Paraíso y de nuestro pastor José Mateo. Como cada semana vamos a estar compartiendo la cápsula número 17. Hoy vamos a estar compartiendo la oración de David, que dijo: he pecado contra Dios. Siempre, ¿verdad? Durante todas las cápsulas últimas que hemos estado hablando, siempre hemos estado hablando, ¿verdad?, acerca de la oración. Siempre cuando hablamos acerca de la oración nos referimos cuando vamos a pedirle a Dios o cuando vamos a dar gracias al Señor por cualquier dar gracias al Señor por cualquier situación o por cualquier oración recibida. Dios bendiga a todos los que se conectan. Bendito sea el Señor. O por cualquier oración recibida. Pero en este día vamos a hablar de la oración de David, que dijo: he pecado. Porque no solamente, ¿verdad?, vamos a orarle a Dios cuando hemos recibido o cuando le vamos a dar gracias, sino que también hay oraciones que nosotros tenemos que decir: Señor, perdónanos, hemos pecado contra ti. Y eso fue la oración de David. Dice la historia en 2 de Samuel, capítulo 12 y 13, que el rey David había pecado. Todos sabemos la historia, ¿verdad? Que pecó después de ver a Jezabel, la mandó a buscar. Después de mandarla a buscar, pues cometieron adulterio. Luego de eso, David mandó a matar a su esposo Urías. Bueno, y tantas cosas fueron pasando. A través de eso, mientras David estaba atravesando toda esa circunstancia, llegaron un momento que David se sentía enfermo, se sentía triste, sus huesos se entremecían, dice la Biblia, se sentía dolorido y se sentía con una horrible culpa porque sabía que Dios no estaba de acuerdo con el pecado y también sabía que Dios no estaba de acuerdo con la desobediencia ni con hacerle mal a los demás. En toda esta circunstancia, Dios, en su infinita misericordia, como siempre el Señor hace con cada uno de nosotros, que se da cuenta de lo que nosotros estamos pasando, se da cuenta lo que nosotros estamos viviendo. No obstante, Dios en su misericordia siempre manda a un hombre de Dios, siempre manda a un profeta o siempre manda a alguien a avisarnos o a decirnos una palabra de Dios. En este momento, el Señor mandó a Natán a decirle todo lo que David estaba pasando. Y dice que Natán empezó con una historia, que empezó diciendo que un hombre muy pobre tenía una sola ovejita, pero que un hombre rico tenía mucha ovejita, y que un visitante había llegado a su casa y él, en vez de coger toda la ovejita que él tenía, cogió la única ovejita que tenía el hombre pobre para ofrecerle al visitante que le visitaba. ¿Cuántas veces, verdad, nosotros pueden visitarnos a nosotros malos deseos? ¿Y qué nosotros estamos ofreciendo a esos malos deseos? ¿Estamos nosotros llevando a cabo ese mal deseo? ¿Estamos nosotros acariciando ese mal deseo para brindarle lo que no es de Dios? ¿O estamos nosotros a cualquiera que nos visita ofreciéndole lo de Dios, la salvación, la palabra de Dios? ¿O qué le ofrecemos al visitante? En ese momento, cuando Natán le contó esa historia, inmediatamente David se enfureció y dijo: este hombre hay que matarlo. ¿Cuántas veces a nosotros se nos confrontan? O viene un hombre de parte de Dios, o la misma Biblia, o estamos viendo, ¿verdad?, lo que el Señor dice, lo que es malo, o lo que está pasando, una historia con alguien, que es una historia, ¿verdad?, de algo malo que está pasando con esa persona. ¿Cuántas veces nosotros decimos: oye, pero esa persona hay que matarlo? Oye, pero esa persona no merece la misericordia de Dios. Oye, pero qué mal hizo. Oye, mira lo que hizo. Mira qué pecado tan grande. ¿Cuántas veces nosotros somos como tan fácil para juzgar, verdad? Pero
es muy difícil a veces, ¿verdad? Es empezarnos a juzgar y a examinarnos a nosotros mismos y ver primero en vez de ver la paja del ojo ajeno, ver la paja que está en nuestro propio ojo, la viga, vernos a nosotros mismos, examinarnos, es difícil. Y qué fácil es juzgar a los demás y ver a los defectos de los demás. En ese momento eso era lo que le estaba pasando a David. Pero cuando el profeta Natán sigue hablando y le sigue diciendo todo lo que el Señor había hecho con él, mira, yo te he dado esto, yo te he dado aquello, yo te libré de la mano de Saúl, yo hice tal cosa contigo, yo hice aquello, y como si fuera poco todo lo que te he añadido. Inmediatamente David se compungió, se sintió mal, entendió que había pecado delante de Dios y dijo, he pecado contra Dios. Pero inmediatamente el profeta Natán le dijo, pero Dios te ha perdonado. Qué bueno que nosotros podamos confesar delante de Dios, qué bueno que nosotros podamos reconocer y entender cuando nosotros pecamos, ir delante de Dios y decirle, Señor, hemos pecado contra ti. Cuando confesamos nuestro pecado, el Señor se agrada y nos perdona. Porque dice la Biblia que si nuestros pecados fueron rojos como el carmesí, pero venimos delante de Él y le pedimos a Él misericordia y que nos perdone, Él nos perdona. Y nuestros pecados van a venir a ser como blanca lana. Pero si encubrimos ese pecado y no lo confesamos, vamos a empobrecernos, vamos a enfermarnos, vamos a sufrir, nos vamos a sentir horrible, nos vamos a sentir culpable, nos vamos a sentir mal. Dios te bendiga, mi Osotis, aleluya. Dios bendiga a cada uno que están ahí. Nos vamos a sentir mal mientras callemos, ¿verdad? Algo que está mal dentro de nosotros. Y cuanto más callar algo que está delante de Dios, que para Dios, ¿verdad? No podemos esconder ni callar nada, porque todo está a su vista. El Señor ve hasta lo más profundo de nuestro interior. Y vemos cómo el Señor le dijo, inmediatamente que David dijo, he pecado, el Señor le perdonó. Pero también le dio una sentencia. Le dijo, por este pecado, la espada no se apartará de tu casa. Y vemos todas las consecuencias que David pasó a través de este pecado, ¿verdad? Que de sus hijos, uno de los hijos de David violó a su hermana. Después otro mató al hermano que había violado a su hermana. Después luego Absalón, otro hijo de David, se levantó contra David. Quiso, ¿verdad? Se hacía ser rey y aconsejaba como si fuera el rey, como si fuera David. Vemos toda esta consecuencia, cuánto pleito, cuánta espada, cuánta tragedia, cuánto problema, ¿verdad? Porque el Señor le dijo, lo que tú has hecho en secreto, yo lo voy a hacer en público. Y todo fue, ¿verdad? Bien triste, bien vergonzoso. Muchas veces a través del pecado, el Señor no perdona. Pero hay también consecuencias que vienen detrás, que si mejor nosotros la podemos evitar, que si mejor cuando llegan las tentaciones, cuando llega algo que podemos caer en esa tentación, es mejor ir delante de Dios y llorarle a Dios y pedirle a Dios que nos dé la fuerza y la fortaleza y que nos libre de caer en esas tentaciones, porque luego pueden acarrear otro problema y pueden acarrear más dificultad en nuestra vida espiritual, lo cual luego en nuestro futuro sea más difícil nosotros seguir avanzando. Y vemos, bendito sea el Señor, que en esta situación que pasó David, vimos todas las consecuencias de este pecado, pero vemos qué bueno es, ¿verdad?, pedir perdón delante de Dios y reconocer que hemos pecado. Vemos Ananías y Zafira, ¿verdad?, que ellos mintieron al Espíritu Santo. Cuando ellos estaban ahí delante de Dios, hablando de la heredad, ellos mintieron, no dijeron la verdad y vemos cómo ellos perecieron, cómo murieron. Muchas veces si no confesamos podemos morir espiritualmente. Esta gente murieron hasta físicamente. Y vemos también cómo Saúl, cuando fue a sacrificar con el profeta Samuel, que le dijo, vamos y sacrifiquemos a Jehová. Vemos que el Señor le dijo a través de Samuel que no empezara el sacrificio hasta que Samuel no llegara. Y vemos cómo Esaú se desesperó y hizo el sacrificio antes de que él llegara, solamente porque la gente le estaba desesperando, solamente porque la gente le decía, mira, está tarde, ¿a qué hora lo van a hacer? No nos llevemos de lo que la gente quiera desesperarnos a nosotros. Llevémonos de la palabra de Dios y ya de lo que Dios ha establecido hacer con nosotros, de lo que ya Dios nos ha dicho. No dejemos que las personas o que la multitud nos hagan
desesperarnos de una manera en la cual podamos pecar, porque cuando llegó, dice que cuando él estaba terminando el sacrificio, inmediatamente venía llegando Samuel y le dijo, locamente ha hecho. ¿Y qué dijo David? ¿Y qué dijo Saúl cuando le dijo locamente ha hecho? Lo sorprendió en su pecado. Tú has pecado, pero no vemos que Saúl dijo, he pecado contra Dios. No vemos que se arrepintió, no vemos un dolor porque había fallado al Señor y al hombre de Dios, sino que se quedó así como que nada hubiese pasado. El Señor no quiere que nosotros nos quedemos cuando hemos pecado contra Él como que nada ha pasado. No, el Señor le agrada que nosotros reconozcamos que hemos pecado y que le digamos a Él, Señor, perdón. Reconocemos que hemos pecado, ayúdanos, limpia nuestro pecado, limpia nuestra vida, limpia nuestro ser. Y el Señor lo va a hacer porque Él se agrada en la confesión. Vemos también a Elí. Cuando Samuel le hablaba de parte de Dios diciéndole, mira Elí, tú has hecho mal con tus hijos están en este camino, no me ha honrado en esto porque estos hijos tuyos están haciendo mal aquí dentro del templo. Y también le dijo, y por la iniquidad, por lo que tú sabes, sabemos que la iniquidad son malos pensamientos. Y no vemos tampoco el arrepentimiento ni la confesión de Elí, sino que Elí simplemente dijo, Dios es, que haga él como él quiera. Porque el Señor le dijo que ya no, de él no iban a salir ya personas que ministraran para Dios por la forma en la cual se habían portado delante de Dios. Entonces es muy bueno el arrepentimiento y confesar delante de Dios cuando hemos fallado. El Señor le agrada que reconozcamos nuestro pecado y que lo confesemos delante de Él para que podamos ser perdonados, porque al Señor no se le puede esconder nada. Dios todo lo sabe, pero muchas veces, ¿verdad?, podemos mantener un secreto o un pecado oculto y eso puede afectar mucho nuestra vida espiritual. David decía que le librara a Dios aún de sus pecados que le eran ocultos. Porque, ¿verdad?, diariamente podemos pecar contra el Señor con diferentes cosas, con un pensamiento, con una palabra maldicha, con pensar mal de los demás o hacer juicio o cualquier cosa. Tantos pensamientos malos pueden pasar por nuestras vidas, ¿verdad? Pero por eso diariamente cuando nos levantemos, nos acotemos, cuando oremos delante de Dios, pidamos perdón al Señor por nuestras ofensas y nuestro pecado, para que Dios nos perdone y se agrade de nuestra oración, porque Él se agradó cuando David dijo, he pecado, y luego Dios le perdonó. Vemos la diferencia de Nehemías, que cuando Nehemías fue a ayudar a reconstruir el templo, de que la casa de Dios había sido quemada, había sido destruido todo, vemos que Nehemías reconoció y dijo, Señor, yo entiendo que hemos pecado delante de ti. Yo entiendo, Señor, que hemos fallado delante de ti. Nehemías lo reconoció y se incluyó aún él. Y estando, ¿verdad?, Nehemías allá al lado del rey Artajerjes, sufría y lloraba y meditaba porque habían pecado y el pueblo de Dios y la ciudad del Señor, el templo estaba destruido. Pero como él confesaba delante de Dios y decía, Señor, perdóname, hemos reconocido que hemos pecado contra ti. Y les recordaba las promesas al Señor. Señor, tú dices que si pecamos contra ti, pero que si nosotros también nos arrepentimos contra ti, tú dices que si nos arrepentimos delante de ti después de que hayamos pecado, tú también nos vas a perdonar, Señor, y nos va a ayudar y nos va a levantar. Esa fue la oración de Nehemías, reconociendo que él había pecado y que sus hermanos habían pecado. Él reconoció y pidió perdón por él y por sus hermanos. Y vemos cómo Dios le ayudó a que él hiciera esta encomienda de esta obra, de levantar los muros, de levantar las puertas, de levantar todo lo que ya estaba destruido. Dios le ayudó porque él reconoció que habían pecado y el Señor se agradó en eso. Es bueno que nosotros reconozcamos cuando hemos fallado, que reconozcamos delante de Dios, y en vez de nosotros justificarnos o poner tantos razonamientos o poner excusas, ¿verdad?, como Eva, que Eva dijo,
Adán le dijo, Señor, la mujer que me diste. Eva le dijo, Señor, la serpiente. Y excusa tras excusa. Muchas veces nos puede pasar a nosotros también, ¿verdad? Podemos ser confrontados, venimos delante de Dios de rodillas nosotros mismos y podemos buscar una excusa y podemos decir a través de mi pecado, oh Señor, lo hice porque esto, lo hice porque aquello, oh Señor, mira, tú entiendes. Más bien el Señor le agrada que digamos, Señor, hemos pecado delante de ti. Perdónanos, Señor, o perdóname, Señor, porque he pecado delante de ti. Y el Señor nos perdona, porque eres Dios misericordioso y perdonador. Vemos como el Señor, esta ciudad de Nínive eran terribles ellos y fueron, ¿verdad? El Señor mandó a Jonás para decirle que ellos iban a ser destruidos, pero cuando ellos se arrepintieron y se humillaron delante de Dios y reconocieron que eran pecadores delante de Dios y le pidieron a Dios que le perdonara, Dios le perdonó. Así mismo lo hace contigo y conmigo cuando reconocemos nuestro pecado y cuando le pedimos perdón a Él por nuestra falta, Él nos va a perdonar. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde en esta linda tarde. Hasta aquí, ¿verdad? Dios bendiga a mi esposo José Mateo, Dios bendiga mucho, mi amor. Dios bendiga a Carola, Dios bendiga a cada uno que se conectaron. Esta fue la cápsula número 17. Estoy por aquí, ¿verdad? Con la familia en un parque y quise compartir la palabra del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y agradezco que tuvieron ahí. Dios te bendiga, Dulce, Dulce Alejo Miosotti. Dios bendiga a todos los que se conectaron de manera en especial y Dios le guarde. Hasta la próxima, amado. Bendición de Dios.